Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente hablar de salud materna es súper importante, como ya lo han mencionado anteriormente, porque podemos prevenir enfermedad cardiovascular, por ende podemos disminuir y mortalidad en una población que es un poco infraestimada en las evaluaciones que tenemos, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de gestación como prueba de esfuerzo, eventos adversos y salud cardiovascular materna. Muy bien, cuando hablamos de fisiología cardiovascular en la gestación, nosotros debemos recordar la fisiología de la propia gestación. La gestación es considerada como una prueba de esfuerzo natural. ¿Por qué es así? Porque durante esta gestación, que va a ser un proceso dinámico, cuyo objetivo va a ser satisfacer las necesidades del feto, en este caso embrión y feto posteriormente, con el objetivo de dar un aporte nutricional, pero esto va a caber en los siguientes cambios en la mama. Va a haber unos cambios fisiológicos, alteraciones hemodinámicas, incrementos del volumen circulatorio, con el objetivo de mantener este estado de homeostasis, ¿no? Esta circulación uteroplacentaria puede ser adecuado para tener un desarrollo fetal normal. Pero ¿qué ocurre cuando hay una incapacidad o una falta de adaptación en la madre para poder aportar estos nutrientes al feto, debido a que pueda tener una enfermedad cardiovascular subclínica o una descompensación de una enfermedad cardiovascular, ¿no? A esto se le llama alteraciones hemodinámicas en la gestación. Entonces, es importante que nosotros sepamos la fisiología normal para poder entender la fisiopatología. Entonces, cuando hablamos de los cambios dinámicos, como pueden ver en el gráfico, la gestación va a pasar por ciertos cambios tanto de la parte de las mujeres nulíparas, antes de la gestación, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y en el parto. Son son 5 etapas importantes que la gestación va a ir cambiando. Durante la primera etapa, que somos todas las mujeres antes de la gestación, pues vamos a tener un gasto cardíaco promedio alrededor de 5, ¿no? Y unas resistencias vasculares alrededor de 1229. ¿Qué ocurre cuando la paciente entra en la primera etapa de la gestación? Van a actuar o se va a estimular los estrógenos, y esto qué va a generar una liberación de óxido nítrico, una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, y para poder compensar el gasto cardíaco va a aumentar a expensas del volumen estrógeno. Entonces vamos a darnos cuenta que en la primera parte acá vamos a señalarlo para que puedan ver, en la primera parte de la gestación, en el primer trimestre, vamos a tener una caída importante de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Pero vamos a mantener en ascenso el gasto cardíaco, ¿no? A expensas del volumen estrógeno. Estos cambios se van a dar alrededor de hasta 30-40% de alteraciones, y vamos a tener un pico máximo de incremento del gasto cardíaco en el segundo trimestre, ¿no? Llegando a un gasto hasta 6.2. Y esto se va a deber también, en su contraparte, a un descenso importante de las resistencias vasculares sistémicas en el segundo trimestre. Entonces, pensar que tener una gestante en el primer trimestre o segundo trimestre con presiones altas, pues no es algo normal o esperado en base a la fisiopatología. Ya en el tercer trimestre vamos a ver que existen cambios importantes. Vamos a ver que hay un ascenso en las resistencias vasculares sistémicas a 1081 en promedio en este estudio que se realizó en 54 mujeres, y vamos a tener una pendiente o meseta hasta 6 de gasto cardíaco. Pero en el tercer trimestre, que es la prueba de esfuerzo casi importante, la parte final, vamos a ver que va a haber una liberación de la vena cava inferior, por obviamente que el útero ya no va a estar grávido, y un gasto cardíaco va a incrementar y va a poder sopesar este gasto cardíaco, llegando a su normalidad casi hasta la 16ª semana en el posparto, ¿no? Y unas resistencias vasculares también normales. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este gráfico sencillo, podemos ver los cambios que tiene el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica y la presión arterial también, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Este fue un artículo tomado en la cual hicieron un seguimiento de 54 mujeres nulíparas al inicio, en la cual se hicieron seguimientos tanto en el primero, segundo, tercer trimestre con mapeo, ¿no? Entonces, en este corte que fue evaluado, entonces, una de las conclusiones fue importante, ¿no? Las mujeres obesas y con sobrepeso tuvieron presiones arteriales más altas en su primer trimestre a comparaciones de mujeres con peso normal, ¿no? Y esta diferencia de presión se mantuvo durante todo el embarazo, ¿no? Entonces nosotros, si podemos ver la pendiente de la presión arterial, vemos que cae obviamente en el segundo trimestre por las resistencias vasculares sistémicas que caen también, pero pueden recuperarse en el posparto. Entonces ese es un proceso dinámico, ¿no? Acá tenemos un cuadro donde podemos comparar en cada proceso, en cada trimestre, cómo se dan las variaciones hemodinámicas, principalmente en el segundo trimestre, cómo se incrementa el gasto cardíaco a expensas del volumen estro, finalmente a expensas de la frecuencia cardíaca, y finalmente como en el trabajo de parto vemos que al liberarse obviamente el útero grávido, vamos a tener un incremento del gasto cardíaco a expensas de esta autotransfusión que se va a dar en la paciente. Muy bien.
Pero no son los únicos cambios que debemos conocer, ¿no? Cuando sabemos la fisiología podemos entender un poco las alteraciones, ¿no? Se considera una prueba de estrés por estos cambios hemodinámicos que presenta, pero viene a ser relevante porque el embarazo se asocia mucho a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Al someterse una mujer a este embarazo, vamos a darnos cuenta que van a aparecer ciertas enfermedades cardiovasculares de manera subclínica o se van a descompensar algunas enfermedades cardiovasculares crónicas. Y dentro de esto tenemos la presencia de varios eventos adversos, como la preeclampsia, la diabetes gestacional, el parto pretérmino, el natimuertos, pequeños con bajo peso al nacer, o abortos, o desprendimiento de placenta, ¿no? Son estos eventos adversos que se han analizado y que se ha visto que estas complicaciones pueden llegar hasta el 16%. Y esto se debe evaluar tanto en la parte preconcepcional, como lo comentaron, como un equipo multidisciplinario, para poder nosotros prevenir la aparición de esos eventos cardiovasculares, ¿no? Ya se sabe que la presencia de estos eventos adversos durante la etapa de la gestación se asocia casi a un 20 a 30, 40%, un 40% en general, de la aparición de un evento cardiovascular de manera más temprana que en cualquier otra mujer que no haya tenido estos eventos durante la gestación. Tenemos otros artículos muy bonitos donde nos pueden explicar la importancia de las enfermedades cardiometabólicas, ¿no? No solamente hablamos de preeclampsia, sino también hablamos de las enfermedades cardiometabólicas, que van a ser una alteración en la fisiopatología en base a la alteración de la resistencia a la insulina, a la disglicemia y la desregulación de lo que significa las adipoquinas. Generalmente en estas pacientes que presentan estos eventos adversos durante la gestación, van a tener disfunción endotelial. Entonces, eso que genera un estrés oxidativo en las gestantes, con la mayor riesgo de aparición de manera más prematura de enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica, hipertensión y eventos cerebrovasculares. Entonces, el objetivo de los artículos es demostrar la importancia de estas enfermedades. Por ejemplo, como podemos ver aquí, la preeclampsia o la hipertensión gestacional se asocia mucho a enfermedad arterial periférica, ¿no? Casi 2 de o ratio, o se asocia también a enfermedad arterial coronaria, ¿no? Entonces, de igual manera, el parto pretérmino se asocia a enfermedad cardiovascular, se asocia a diabetes gestacional, diabetes tipo 2 inclusive, enfermedades como, por ejemplo, el retardo del crecimiento también se van a asociar a enfermedades cardiometabólicas. Y también la diabetes gestacional se va a asociar mucho a hipertensión arterial, ¿no? O prediabetes. Entonces, si nosotros conocemos los factores de riesgo, los eventos cardiovasculares que puedan aparecer, podríamos prevenir durante nuestros tamizajes preconcepcionales y direccionar a nuestros pacientes con consejería, con ejercicio, con dieta y balanceada, a que este riesgo de enfermedad cardiovascular sea lo mínimo posible. Dentro de la fisiopatología, nosotros sabemos que las enfermedades cardiometabólicas van a tener una alteración en varios niveles moleculares, ¿no? Cuando hablamos del primer punto, la presencia de una activación de cascada inflamatoria se va a dar con la activación de radicales libres, ¿no? Esos radicales libres van a actuar a nivel tisular y obviamente van a generar disfunción endotelial. Y se va a dar la activación de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son tóxicos obviamente para el sistema cardiovascular. De igual manera, cuando hablamos de la insuficiencia uteroplacentaria que origina la preeclampsia, vamos a darnos cuenta que existe obviamente un descenso de óxido nítrico, incrementos de endotelina 1, alteraciones del PDF, que genera una especie de vasoconstricción y obviamente genera ese desbalance de oxigenación a nivel materno-fetal, ¿no? Que también viene a ser un factor de riesgo importante. No solamente existe en esta fisiopatología las enfermedades cardiometabólicas, sino también existe una alteración o reprogramación de la resistencia a la insulina y alteraciones de reprogramación metabólica. Y eso se va a dar a expensas, obviamente, de las adipoquinas, ¿no? La adiponectina es una hormona muy importante, su descenso de esta va a generar un desbalance y esto va a generar una resistencia a la insulina asociada a hipertensión en este tipo de pacientes porque existe una disfunción de las células beta. Y entonces, ¿eso es importante saberlo? Por supuesto que sí, porque nosotros podemos orientar en base a la alimentación en este tipo de pacientes. ¿Qué más? Vamos a tener alteraciones genéticas y epigenéticas en los pacientes, porque va a existir una desregulación tanto de metilización, ¿no? Vamos a tener una hipermetilización en los pacientes, por eso existe como un envejecimiento precoz, se consideraría en este tipo de pacientes, por eso que aparece de manera más precoz las enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Y de igual manera vamos a tener una disfunción endotelial o un distrés a nivel de endotelio, ¿no? Se puede evaluar mediante algunos estudios, como lo han mencionado en la exposición anterior, ¿no? Muy bien, entonces nosotros, ¿cuál sería el impacto de estas exposiciones en realidad, ¿no? Saber o estimar la proporción de mujeres, por ejemplo, en este artículo presentado en este año del año 26, ¿cómo podríamos prevenir si hacemos estrategias en mujeres nulíparas para poder prevenir
enfermedades o eventos adversos, ¿no? Como estructura de la salud cardiovascular. Entonces, en este estudio fue muy interesante, en realidad les invito a que lo vean. Evaluó la incidencia de estos pacientes, se evaluaron casi 8.927 pacientes, donde se tuvo como promedio 27 mujeres nulíparas, ¿no? Se evaluó en base a las características que puedan tener en la dieta, si es que tenían un adecuado sueño, si tenían consumo de tabaco, si tenían un buen índice de masa corporal o un buen score de presión arterial, ¿no? Temas que lo han explicado en la charla anterior que son relevantes para la salud cardiovascular. Y nosotros podemos ver en este score y en esta puntuación como el impacto de que si nosotros hacemos prevención primaria, porque es parte de nuestra actividad del día de hoy, prevención primordial, nosotros podemos tener un impacto en la reducción de los eventos cardiovasculares. Por ejemplo, en mujeres, en este estudio se clasificó de 3 maneras, ¿no? Con una puntuación de 0,49, que eran mujeres con bajo riesgo cardiovascular, de 50 a 79 puntos, mujeres con intermedio de riesgo cardiovascular, y de 80 a 100 puntos con riesgo cardiovascular. ¿Y qué se vio? Que el impacto reducía mucho más en pacientes que tenían alto riesgo, hasta un 40% de la aparición de un evento de riesgo cardiovascular. Y en su contraparte, pacientes que tenían bajo riesgo, con menos 50 puntaje, una reducción del 12% de eventos de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa? Obviamente que mientras más mujeres con mayor evento de riesgo cardiovascular tenga, el impacto que yo realice con dieta, nutrición, ejercicio, calidad de sueño, manejos de estilo de vida, mis pacientes van a mejorar y van a tener un menor riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Pero para eso tenemos que seleccionarlas de manera adecuada, ¿no? Dentro de estos eventos cardiovasculares importantes, la preeclampsia forma parte importante y es muy frecuente y muy conocida en realidad, ¿no? Ese es un estudio en el 26 en la cual evaluaron una población en Bélgica en la unidad de medicina materno-fetal, donde se hizo una captación de inclusión de gestantes del 2011 al 2017, en la cual dividieron a las preeclampsias dependiendo del tipo de preeclampsia que tenían, ¿no? Habían preeclampsias con gasto cardíaco materno alto, con dominancia de flujo, y preeclampsias con resistencias vasculares sistémicas altas, con dominancia de resistencia, ¿no? ¿Cuál fue el hecho de este estudio? Pues evaluar estas gestantes en un promedio de 30 años, ¿no? Con la presencia, obviamente, de preeclampsia. Y en estos pacientes se hicieron un estudio más hemodinámico, ¿no? Se evaluó tanto el gasto cardíaco, el volumen stroke, tenía cambios estructurales como hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento auricular, ¿no? Y donde se evidencia pues que existen cambios importantes en estas gestantes, ¿no? La preeclampsia, al ser una insuficiencia uteroplacentaria, tiende a generar cambios fisiopatológicos en la madre, ¿no? Puede generar una disfunción diastólica en su primer momento, un EE' elevado, crecimiento auricular izquierdo, puede generar un estreno auricular izquierdo incrementado, ¿no? Generando una disfunción diastólica y posteriormente inclusive hasta falla cardíaca. La falla cardíaca también forma parte de los eventos cardiovasculares, y también es importante que nosotros sepamos reconocer la falla cardíaca en nuestros gestantes, ¿no? Como riesgo de aparición, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta la presencia de los factores genéticos y los factores agregados en este tipo de gestantes, ¿no? La presencia de multipariedad, de hipertensión, de diabetes, de obesidad, el acúmulo de estos factores de riesgo obviamente nos lleva a falla cardíaca. Se dice que los eventos cardiovasculares pueden generar hasta 4 veces riesgo de la aparición de falla cardíaca en mujeres adultas ya, ¿no? En una etapa de adultez ya o adultez mayor. ¿Qué más? También tenemos estudios donde evaluamos la parte cardiometabólica, especialmente la parte de la adiposidad, ¿no? En mujeres jóvenes y el riesgo, obviamente, de enfermedades cardiovasculares. Ese es un estudio que evaluó a 4.200 pacientes, donde se evaluó la exposición, obviamente, y se evaluó especialmente el índice de masa corporal. Y se evaluó, pues, la presencia de evaluar la parte de triglicéridos, presión arterial media, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Como un comprimario y como un secundario la presencia de diabetes, ¿no? En este tipo de pacientes, pues se pudo evaluar la presencia de mayor comorbilidad o mayor complicación en mujeres que tenían mayor presencia de dislipidemia o obesidad en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho en sí? Nosotros tenemos la presencia de estos eventos adversos cardiovasculares que van a representar un evento clínico importante en la gestante, ¿no? Van a generar la presencia de muchas enfermedades cardiovasculares, principalmente infarto de miocardio, arritmias en realidad, y alteraciones trombóticas también que se puedan generar, ¿no? La presencia de esta obesidad hace que el paciente tenga muchísimo más riesgo y vamos a ver que va a tener alteraciones más importantes, ¿no? Como la presencia de hemoglobinas glicosiladas mal controladas, la presencia de altos niveles de glucosa o altos niveles de presión arterial o triglicéridos.
Entonces, nosotros debemos invitar a los gestantes a tener mayor control, pero no solo desde la etapa gestacional, sino de la parte preconcepcional, ¿no? Es súper importante. Entonces, para nosotros debemos hacer una intervención desde el embarazo para lograr objetivos claros, ¿no? Durante todo este proceso y mejorar la salud cardiovascular de las gestantes. Muchas gracias.